Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, espero que estéis bien, que hayáis pasado un feliz miércoles, un feliz jueves. Bienvenidos ya al viernes, último día de septiembre. Y bueno, pues nada, que muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, a los que me dais la oportunidad, a los que me dejáis vuestros likes, vuestros comentarios, que os ha parecido los libros que estoy recomendando si lo habéis leído. Muchísimas gracias. Sin más, nos vamos ya hoy con el autor del libro que traigo. Carlo Collodi o Collodi, no sé si lo estoy diciendo bien, cuyo verdadero nombre era Carlo Lorenzo Filippo Giovanni Lorenzini, no sé cómo se pronuncia, nació en Florencia en 1826. Su madrina fue la condesa Mariana y acudió al colegio y al seminario donde estudió retórica y filosofía. Gracias a esto pudo tener acceso a libros que estaban prohibidos por la Iglesia Católica y por el propio duque. Su primer trabajo fue en una librería, también escribió en un periódico, Il Lampione, que era un periódico satírico y que fue prohibido por orden del Gran Duque de la Toscana. Sin embargo, años más tarde volvería a aparecer. Participó en la Segunda Guerra de la Independencia italiana como soldado regular en el ejército piamontés y tras la guerra regresó a Florencia, donde fue nombrado empleado para la Comisión de Censura del Teatro. Collodi murió a los 63 años por un ataque cardíaco. El libro que traigo hoy son Las aventuras de Pinocho, que trata sobre el maestro Cereza, que un día encuentra un leño que le viene muy bien para hacer una pata de una mesa. Pero cuando está labrando la pata de la mesa, el leño empieza a hablar. Entonces Maese Cereza le cede el leño a Maese Goro y Maese Goro de este leño crea un muñeco de madera que cobrará vida y que le traerá muchísimos quebraderos de cabeza y al que llamará Pinocho. Y Pinocho pues correrá múltiples aventuras. Yo no conocí a Pinocho como la mayoría de los niños lo conocen. Yo conocí a Pinocho a través de unos cuentos, eran unos cuentacuentos, se vendían en los kioscos antiguamente, en los años 80, eran de Salvat, eran unos cuadernos muy grandes que traían pequeños textos e historias de libros conocidos. Entre estos textos pues venía el de Pinocho. ¿Qué pasó? Que yo ya desde pequeña creo que traía algo que me atraía mucho lo oscuro, porque en ese entonces una de mis historias favoritas era este texto de Pinocho. Además traían unos casetes que para quien sea muy nuevo, muy joven, pues eran las cintas estas que muchas veces rebobinábamos con los bolígrafos para ahorrar pilas. Y lo que era un audiolibro, te iba leyendo lo que había en estos cuadernos, en estos cuentacuentos escritos, y además había ruidos de fondo. ¿Qué ocurre? Que una de las historias más oscuras era precisamente la de Pinocho, porque lo que te contaba en ese texto era cómo Pinocho tiene un mal encuentro con unos ladrones y lo cuelgan de un árbol. Y cómo entonces el cuentacuento te iba explicando cómo sonaban las monedas debajo de la lengua de Pinocho, porque ya estaba ahorcado y la lengua le salía hacia afuera, se oían los ruidos del bosque de noche. Entonces esa parte me encantaba.
Después ya conocí el de Disney y yo decía, pero es que esto no tiene nada que ver con lo que yo leí. Y solo hace unos años, en la Feria del Libro de Sevilla, conseguí este ejemplar que es de la editorial Ediciones Espuelas de Plata. Como veis, parece un grabado antiguo, ilustraciones antiguas, vienen ilustraciones muy bonitas, son una pasada y no me costó caro, me costó menos de 10 euros. Entonces, vuelvo a decir, quien piense que leer es caro, se equivoca muchísimo, tendrá otras prioridades, pero caro no es. Además tenemos bibliotecas, que es fácil encontrar. Cuando lo leí me di cuenta de la historia tan oscura que es Pinocho y es el claro ejemplo de la sobreprotección a la que sometemos a los niños a día de hoy. Porque me es muy difícil imaginarme a un padre, a un tutor, a una madre, a una tutora, leyendo o dejándole escuchar el trozo de libro, el trozo de texto de Pinocho que yo leí con menos de 5 años, que yo escuché con menos de 5 años, de Pinocho, en esos cuentacuentos. Además es que se escuchaba incluso cuando uno de los ladrones, el gato, ahorca a Pinocho y se escucha el tirar de la cuerda de cuando lo estaban ahorcando y cómo el cuerpo de Pinocho golpeaba contra los árboles. Esa fue y sigue siendo mi parte preferida del cuento. Luego, cuando lo he leído, no me ha gustado mucho, la verdad. Lo recomiendo porque, bueno, está curioso. Generalmente conocemos a Pinocho por Disney, que no tiene nada que ver con el Pinocho que nos presenta aquí Collodi, con su historia original. Y no me gustó porque es un cuento con muchísima moralina. Siempre metiéndole miedo a los niños con los castigos de Dios, que de ahí nos viene a muchos católicos, muchos cristianos. Yo creo que sobre todo los católicos, no sé si en otra religión también pasará, los que nos hemos criado con la religión católica, el sentirnos siempre culpables por todo. Entonces aquí a los niños siempre se les está asustando con Dios, con los castigos que les van a venir, si no son buenos, si no son obedientes, si no van a la escuela. Y sin embargo lo salvo y lo recomiendo porque es muy tétrico y es muy cruel. Y a mí eso en la literatura me gusta ese toque de oscuridad. Debo decir algo, que yo critique la moralina no es porque hable de religión, de Dios, de la Virgen, no van por ahí los tiros. Porque también hay que entender el fuerte componente ideológico religioso de la época. Y sobre todo en países como Italia, España, ¿no? Que es quizá donde más se aprecia. Sino más bien por intentar inculcar el amor al estudio, el ir a la escuela, con miedo, a través del miedo. En lugar de presentarlo como algo divertido o como algo que es necesario. Yo sé que los niños esto es necesario, no lo entienden, pero es peor intentar que estudien a través del miedo, porque entonces que da igual, no van a aprender como tienen que aprender y no les va a gustar como tiene que gustarles. Por otro lado, Pinocho nos muestra esa clase de aventura llena de simbología masónica, podría llamarse así, o por mejor decir, del crecimiento espiritual, del crecimiento de la persona, del conocimiento del subconsciente psicológico, pero que tampoco me gustó mucho porque, al contrario de lo que ocurre con la psicología junguiana, Pinocho lo que nos muestra es cómo todo esto llega a castrar la voluntad del niño e incluso del adulto, intentando que la fantasía o el libre pensamiento tan necesarios no florezcan, y tratando de convertir a los futuros adultos en gente sumisa, llegando incluso a condenar el hurto cuando es algo de primera necesidad como es el hambre. Entonces en ese aspecto sí lo he encontrado muy clasista. Da igual que te mueras de hambre, muérete de hambre, pero no robes. No hay perdón ni hay disculpa para algo que se salta la ley, aunque sea por tu propia supervivencia. Evidentemente, yo supongo que lo que intentaba decir Collodi, pero muy mal explicado, es que antes que el robo siempre se puede intentar encontrar un trabajo.
o cuanto menos pedir las cosas sin necesidad de robarlas. Pero como digo, no está bien explicado, y Pinocho sobre todo deja escapar de entre sus páginas un tufillo a clasismo y a porofobia que echa para atrás. Lo que ocurre es que como digo, lo recomiendo pues porque me gusta la historia, esas partes oscuras que tiene, porque Disney nos ha presentado a Pinocho como un encanto de niño, que lo único que quiere es ser un niño normal, que tenéis un niño que no es de madera, con su Pepito Grillo, que sí, que comete errores, pero no es que Pinocho es malo. Pinocho aquí es muy malo en ciertos capítulos, y en otros es una víctima precisamente de todo lo que se intenta contra la libertad y el pensamiento humanos. Entonces, Ratoncillo, aunque solamente sea por conocer la verdadera historia de Pinocho, merece la pena traerlo a este rinconcillo. Pues a ver, he dicho masónica, pues sí, cuando he estado buscando curiosidades sobre Pinocho, parece ser que Collodi era masón. Entonces, a través de las aventuras de Pinocho, lo que deja es una enseñanza masónica sobre cómo hay que evolucionar, cómo evoluciona el ser humano a raíz del conocimiento y la sabiduría. La historia parece estar fuertemente influenciada por la cultura alquímica. De hecho, Pinocho es un homúnculo, que es un ser artificial creado por alguien, y este homúnculo sería un servidor que lo que intenta es servir a su amo, y su deseo también convertirse en un humano real. Lo cual no quiere decir que toda la obra sea simbología masónica, que sí que la tiene, o bien que esté toda basada en cultura alquímica. Simplemente Collodi se basó en la cultura alquímica para crear su obra. Es una de las obras más leídas de la literatura universal. Se ha traducido a 250 idiomas y dialectos, incluido el sistema de lectura braille. Se ha grabado en audio, como ya he comentado, se han hecho obras de teatro, se ha llevado a la ópera. Disney hizo una versión de este libro muy edulcorada. Incluso Tolstoy escribió una adaptación de Pinocho al ruso, al que se le conoció como Aventuras de Buratino. Esta es mi recomendación. Si os ha gustado el vídeo, un like, suscribíos, que es gratuito, recomendadme, compartid el vídeo si queréis, si podéis, si tenéis ganas. Nos vemos el lunes, pasad un feliz fin de semana y leed todo lo que podáis.